Estaba llamada el Señor, brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar de Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Hoy presento al ministro Eloy Miguel. Amén. Abba Padre. ¡Feliz día, amada! ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te viene a hablar. Hoy voy a hablarles sobre Romanos 5:5 y la esperanza. No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y con ustedes hoy presento al gran ministro Edison Daniel. Abba Padre. Feliz día, amada. ¿Cómo está la amada del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Les hablo de Salmos 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me ha de pastorear. Amén. Porque las aguas de los ríos van corriendo. El agua del mar está agitada en movimiento con olas. Y el agua de reposo está tranquila. Aquí está nuestro pastor que nos pastorea y nos da la palabra a tiempo. Bueno, les dejo también con ustedes ahora el gran ministro Miguel Eloy León Peña. Abba Padre, hermano. Abba Padre. Abba Padre. Mira, como de la misma mente y el mismo parecer. Todo de la misma manera. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Hey, ¿sabes por qué brillas más que el sol? Porque la luz de Dios se nos metió por dentro. Iba Pablo camino a Damasco y de pronto cayó un resplandor de luz del cielo que brillaba aún más que el sol y lo rodeó a él y los que con él estaban. Por eso hoy nuestro pastor ha venido a visitarnos, ¿sí o no? Un aplauso al Señor nuestro Dios. Mira, el Señor nuestro Dios, ¿dónde se manifiesta Dios? En vosotros. Hoy Dios me vino a visitar y yo hoy vine a visitar a Dios. Hey, muy importante nosotros comprender que la palabra que aquí se predica es de Dios, no de los hombres. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros, mira, es mejor este camino, entonces es por ahí el camino. Porque los hombres no pueden decir, es mejor este camino, pero de pronto no es. Pero Dios no se equivoca. Dios es el que nos va a guiar a la perfección. Y allá vamos nosotros, hey, paso a paso, pero con paso firme. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Amén. ¿Dónde está la amada Madre Iglesia? Amén. Amén, lo recibo. Mira, hoy el Señor nos trae un banquete hermoso, un banquete grande. La diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. La diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Es necesario conocer la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Lo primero que debemos de saber sobre la ley de Moisés es que no justifica. La gracia sí justifica. Como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, está hablando aquí de la ley de Moisés, hay muchos ministros que no saben la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Cristo no cumplió la ley de Moisés, Cristo cumplió la ley de Dios. ¿Ven?
Si Cristo hubiera cumplido la ley de Moisés, tenía que matar a pedradas a María Magdalena. Porque la ley de Moisés dice que una mujer o hombre que una mujer conseguida en adulterio tiene que ser muerta a pedradas. Pero el Señor no la mató. Estaba mal que hubiera adulterado, pero el mandamiento de Dios, en los 10 mandamientos dice no adulterarás. Entonces ella adulteró, pero el mandamiento de Dios no dice mátenla, porque también dice el mandamiento de Dios no matarás. Entonces fíjate, no se puede transgredir el mismo mandamiento. Si yo te digo no matarás, pero adulteró, vamos a matarla. No podemos transgredir ese mandamiento. Entonces el Señor lo que hizo fue que la perdonó. Eso sí, Mosca le dijo, no lo hagas más. No lo hagas más. Fíjate qué tremendo. No lo hagas más. Sin ninguno podía justificarse con la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo se justificaban? Todos tuvieron que tirar las piedras, porque ninguno estaba libre de aquella ley. Todos habían cometido hechos vergonzosos. ¿Ven? Entonces dice, ya que por la ley de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley de Moisés es conocido el pecado. En cambio, por la ley de Dios somos justificados. Mira lo que está escrito en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de Dios y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchos ministros agarran hasta este versículo y dicen todos son pecadores. Pero el que viene no lo han leído y aquí hay que prestarle el ojo. Mira cómo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Señor nuestro. O sea, que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, se eliminaron los pecados. Yo no le puedo decir a ningún ser humano, tú eres pecador. Porque como está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, versículo 1, por lo que condeno a mi hermano, me condeno a mí mismo. Entonces tengo que quitarme de mi vocabulario la palabra pecado. No puedo llamar pecador a nadie. Si yo llamo a alguien pecador, automáticamente me hago yo pecador. Por eso se nos quita del labio, se nos quita del corazón la palabra pecado. Mi hermano, pero este está haciendo esto, aquel está haciendo lo otro, cada quien pagará conforme a sus hechos. Pues Colosenses 3:25 dice, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Entonces dice en Romanos capítulo 3 desde el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley de Dios y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo ahora, ¿cuándo es ahora? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Señor nuestro, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que ya no hay pecado. Dios no te ve como pecador. Hay una reconciliación con Dios gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Con la mira de manifestar en este tiempo, ¿en cuál tiempo? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo.
¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, por la ley de Moisés. No, sino por la ley de la fe. O sea, la ley de Dios. Concluimos pues, dice Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la ley de Dios. Esto es por fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley de Moisés. ¿Cómo es esto? Bueno, que anteriormente el hombre cometía un pecado y tenía que llevar un cordero para que él fuera sacrificado para el perdón de sus pecados. Ya estas obras de la ley de Moisés no tenemos que hacerlas. Aún los hijos de Israel no tienen por qué hacerlas, porque ya Cristo es el cordero que se entregó por nuestros pecados y nos ha justificado ahora en Dios por la fe en Él. ¿Usted va comprendiendo? Nota, entre estas leyes están los sacrificios que se ofrecían continuamente por el perdón de pecados. Mas ahora, sabiendo que Cristo se presentó una vez y para siempre para quitar de en medio de Dios y los hombres el pecado que no dejaba reconciliarnos con Dios, ahora por el sacrificio de sí mismo quitó de en medio el pecado, como está escrito en Hebreos capítulo 9 versículo 28. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Quién es nuestro Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Nota, lo de la circuncisión son los israelitas, lo de la incircuncisión son los gentiles. Porque Dios es uno. Se presentó primeramente como Padre, es decir, el Verbo. Cuando Dios habló por medio de los profetas, se presentó como el Verbo, o sea, la palabra. Ni siquiera a Moisés le dio un nombre, no tuvo nombre. Se presentó a los profetas, a los hombres por medio de los profetas, y simplemente se presentó como el Verbo. Pero este Verbo, ¿verdad? Este Verbo dio 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos que fueron olvidados, en esos 10 mandamientos que no prestaron atención, son los que nosotros ahora tenemos que prestar atención, porque esa es la ley de Dios, no la ley de Moisés. Y en esos 10 mandamientos está todo el consejo de Dios para que nosotros nos amemos unos con otros. Pues el que ama a su prójimo cumple esta ley. No mata, no adultera, no roba, no miente, no codicia. Honra a Dios, honra a su padre y a su madre, honra a Dios y a la iglesia. ¿Ve? Cumple con el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día. Y usted busca el almanaque y en el almanaque dice que el séptimo día es el sábado. Amén. Entonces nosotros honramos el día de reposo del Señor, porque lo pidió el Señor, pues. Trabajó 6 días y el séptimo reposó. Muy importante comprender que Dios se presentó primeramente, el Dios Padre se presentó fue por la palabra, pero luego se presentó por el Hijo. El Hijo sí cumplió los 10 mandamientos de Dios, no la ley de Moisés, no los 603 mandamientos que escribió Moisés, solamente los 10 mandamientos de Dios cumplió el Hijo. Luego se presenta por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se presenta el Espíritu Santo? Fíjate esto, Gálatas 4:6 dice que Dios envió, no fue que se vino solo. Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el Espíritu del Hijo de Dios? Espíritu Santo. Juan mismo dio testimonio cuando dijo, al quien veas que baja el Espíritu Santo sobre él. Entonces, el Espíritu Santo ahora Dios lo envió a vuestros corazones. Y Él clama, Abba Padre. Amén. ¿Ven? ¿Sí vamos comprendiendo? Amén.
Ahora bien, si el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros cumplimos los 10 mandamientos, imagínate tú, yo cumpliendo los 10 mandamientos, tú, todos nosotros. ¿Cómo sería este pueblo que se está levantando? ¿Qué le faltaría a alguien? No le faltaría nada. El apoyo sería extraordinario. El amor sería... Imagínate tú. Eso es lo que Dios está levantando. Eso es lo que Dios está levantando. Y nosotros tenemos que dejar nuestros deseos carnales, llevarlos desde aquí, desde la cabeza, hasta la planta de los pies. Ustedes han visto por ahí la imagen de Miguel Arcángel. Está Miguel, tiene una espada, tiene una balanza, pesando, probando los corazones y pesando los espíritus. Y debajo de él están los deseos de la carne. Lo que conocemos nosotros como contrario, por ahí lo llaman Satanás o diablo, es contrario a Dios. Los pensamientos contrarios a Dios: fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades. Imaginemos tú y yo que todos esos pensamientos vamos a tenerlos en la planta de los pies. ¿Harán daño? En ninguna manera. Están ahí. Están ahí hasta el día que nos muramos. Pero están donde están. En la planta de nuestros pies. Y nosotros estamos con la espada de Dios, con la palabra de Dios. Y estamos con la balanza de Dios, con justicia. No dejando que suba de ahí. Te vas a condenar ahí abajo hasta el día de mi muerte. Porque el día de mi muerte serán destruidos. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Así que quedan ahí porque nosotros queremos un mundo mejor. Amén. Y queremos servirle a Dios y no a nuestros deseos carnales. Esta carne primeramente fue hijo del primer Adán, de donde venimos biológicamente. Pero ahora es hija del Dios viviente. Y es Dios quien está haciendo en nosotros un cambio y una transformación por medio de su conocimiento. Ahora sí somos llamados a imagen y semejanza de Dios. Anteriormente no éramos imagen y semejanza de Dios. Éramos imagen y semejanza del primer Adán, el alma viviente, como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Usted va comprendiendo. Éramos hijos del primer Adán, ahora somos hijos del segundo Adán, espíritu vivificante. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén, amén. Ahora, ¿podré hacer yo esto yo solo? En ninguna manera. ¿Y lo podrán hacer cada uno independientemente solo? No. Tenemos que tener todos la misma mente y el mismo parecer. ¿Que quién? Que Cristo. De eso se trata esto. Y cuando todos nosotros tenemos la misma mente y el mismo parecer que Cristo, entonces solamente estamos pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Y cuando pensamos en eso, hacemos feliz a Dios. ¿Y por qué ocurren las cosas que están en la tierra según las Escrituras? Por la ira de Dios. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces vamos a ser obedientes. Porque si somos obedientes, entonces mantenemos contento a Dios. Y si Dios es feliz, ¿no seremos felices nosotros que somos sus hijos? Amén. De eso se trata. Y este es el tiempo donde Dios levanta un pueblo pequeño que vendrá a ser grande. Un pueblo que verdaderamente respete sus estatutos, sus mandamientos, no las tradiciones de los hombres, sino el mandamiento de Dios, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú te amas a ti, no hagas nada mal, porque Colosenses 3:25 dice que el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Tú robas, te van a robar. Tú pegas, te van a pegar. Tú matas, te van a matar. Tú adulteras, cacho vas a agarrar. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces no hagamos lo que no queremos que los demás nos hagan. Y agarremos, llevemos todos esos malos pensamientos a la planta de nuestros pies. Ahí no van a hacerle daño a nadie.
Ahí están pisados. ¿Usted va comprendiendo? Así que ya sabemos que Dios no es solamente Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Pues nosotros tenemos esa pasión en nuestra sangre, ese deseo en creer en Cristo, en la necesidad de tener el Salvador. Dios se presentó primeramente por el verbo, por la palabra, y esa palabra se hizo carne, ¿verdad? Y como no le creyeron a Dios cuando se le presentó como Dios, ni le adoraron, ni le dieron gracias, sino que lo terminaron matando. Pero Dios es tan tremendo y nos ama tanto que resucitó de los muertos esa fe, esa esperanza. Y la envió ¿a dónde? A nuestros corazones, que hoy clamamos, Abba Padre. Así que luego se presentó ahora en el presente como el Espíritu Santo, por medio de la fe, lo cual es la ley espiritual, la que nos lleva a cumplir, vivir en esa ley espiritual, es los 10 mandamientos. Como está escrito, ojo aquí, pela el ojo tú, llamado pastor, que se terminan haciendo ministros incompetentes, tú cura, el sacerdote. Un llamado a todos estos hermanos que muchas veces terminan haciendo, como dice el amado Pablo, apóstol Pablo, falsos hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley de Dios. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley de Dios. Porque la fe es cumplir la ley de Dios. Y eso es gracia. Como está escrito en Romanos capítulo 13, 8 al 10. Les voy a demostrar la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. La ley de Dios hay que cumplirla. La ley de Moisés quedó abolida. ¿Ven? Ya no tenemos que agarrar a nadie y estarle cayendo a pedrada hasta matarlo, como dice la ley Sharia. Romanos capítulo 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada. ¿Le debemos deber a alguien? Nada. Sino amaos los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo cumple la ley de Dios. ¿Es necesario cumplirla? Amén. Pablo, el apóstol de gracia, dice que es necesario cumplir la ley de Dios. Fíjate, dice, ¿y cómo sabemos que Pablo está hablando aquí de la ley de Dios? Fíjate lo que dice más adelante. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, que es mentir, y no codiciar. Y todo otro mandamiento, no está hablando Pablo aquí de los 10 mandamientos. Amén. Está hablando de los 10 mandamientos, no de los mandamientos de Moisés, está hablando de los mandamientos de Dios, que sí debemos de cumplir. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Nota: ¿a cuál es necesario cumplir para poder decir estoy bajo la gracia de Dios? ¿Qué mandamientos tengo que cumplir para poder decir estoy en gracia? Esos son los mandamientos de Dios. Cuando yo cumplo los mandamientos de Dios, entonces yo estoy en gracia. Pero vemos a muchos por ahí, ministros incompetentes, que están diciendo que ellos predican el evangelio de la gracia y están llamando pecador a su hermano. Que ellos predican el evangelio de la gracia y tienen una mujer en la congregación enseñoreándose del Señor, diciendo que ella es la pastora. No habrá que acabar con todas esas cosas. Amén. Porque tenemos que tratar de salvarlos. O no nos mandó el Señor a salvarlos. Así está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor. ¿Quién nos mandó? El Señor. Diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios nos ha enviado a nosotros para
recoger la siega, que porque es el tiempo. Como está escrito en Colosenses capítulo 3, 12 al 15. Así que por cuanto Dios los escogió y son santos, ¿dónde están los santos del Señor? Amén. Mire, yo soy santo del Señor, pero ando metiéndome una borrachera. ¿Estaría bien? No. En ninguna manera. Miren, yo soy santo del Señor, pero soy un maldiciente. Mire, yo soy santo del Señor, pero no honro a mi papá ni a mi mamá. ¿Estaría bien? No. No seamos hipócritas. No podemos ser santos del Señor y no obedecer, como dice la hermanita. ¿Ve? Entonces dice, así que por cuanto Dios los escogió y son santos, yo los recibo, y amados, practiquen con sinceridad la compasión y la bondad, sean humildes, amables y buenos. ¿Qué debemos de ser? Sopórtense unos con otros y perdónense unos a otros. Amén. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todo, estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Queridos hermanos, la ley de Moisés condena, y hasta el día de hoy, todos los que están en la ley de Moisés están en pecado. Usted entra en cualquier congregación, pentecostal, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová, todos hablan de pecado. O sea, para ninguno de ellos Cristo murió como un cordero para el perdón de pecado. Para ninguno de ellos Cristo derramó su sangre para el perdón de pecado. Ninguno de ellos, ninguno de esos ministros ha leído o ha oído al amado apóstol Pablo decir en Romanos capítulo 6, versículo 3, que con la sangre que Cristo derramó todos fuimos bautizados. Amén. En su muerte. Y cuando tú eres bautizado no es para el perdón de pecado. ¿Hay aquí algún pecador? No. En ninguna manera. ¿Y consideramos a los de afuera pecadores? En ninguna manera. Porque si nosotros decimos que alguien es pecador, transgresor nos hacemos de la palabra que predicamos. No hay pecadores. Y no hay pecadores porque Cristo, Dios presentó a Cristo como un cordero al matadero para el perdón de pecados. Y fue una vez y para siempre. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo de Moisés les será quitado y entonces se reconciliarán con Dios. Por lo tanto, nosotros no somos como muchos que cambian la palabra de Dios. Pues Dios a nosotros nos dio el evangelio de la reconciliación. Que así como Dios estaba en Cristo perdonando los pecados, ahora, ¿cuándo es ahora? Cristo está en vosotros perdonando los pecados de los hombres. Si ellos se creen pecador, nosotros le venimos a decir, no lo eres. Ya Cristo entregó su vida por ti. Trasládate del mundo de las tinieblas a este reino del amado Hijo de Dios. ¿Quién nos gobierna a nosotros? Dios. Estamos en el gobierno de Dios. Vivimos bajo la misericordia de Dios. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 al 21. De manera, esto lo dice el amado apóstol Pablo. Diga Pablo. Mira, Pablo es el apóstol de los gentiles. Nosotros tenemos que reconocer al Dios Todopoderoso como único Dios. Invisible. No necesitamos una estatuita para que nos venga a ser intermediario entre Dios y nosotros. No. Dios es invisible y eso se le llama fe. Creer en algo que no ves. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Tenemos un solo Señor. Por eso todos nosotros aquí somos benditos y benditas de Dios, para que se cumpla la palabra que está en Isaías capítulo 65, 15 y 16. El que se bendiga en el Dios de verdad, se bendecirá. Usted es un bendecido y usted es una bendecida.
bendecida, bendita de Dios. Usted va comprendiendo. Pero como andamos por fe, tenemos que confesarlo. Porque el asunto aquí es la confesión. Señor, estoy enfermo, necesito salud. No, está mal dicho, porque dice, como pedir no sabemos. Señor, gracias por la salud que me ha dado. Entonces, el que tiene, se le dará más. Como estás diciendo que tienes salud, aún sin tenerla, te voy a dar más salud. Y el que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Amén. ¿Me entiendes? Es como el asunto del dar, de ayudar a los hermanos. El que da es porque tiene. Pero yo veo personas muy humildes que tienen muy poco económicamente, pero dan. Y entonces digo, wow, este se ganó la bendición. ¿Cuál bendición? El que tiene, se le dará más. Pero aquel que está caño y dice, no, yo no voy a ayudar, ahorita no puedo, tengo cobre, pero es para esto, es para aquello. Aún lo que tiene se le va a quitar. Es lamentable que no comprendamos esas bendiciones de Dios. Tenemos que apoyarnos y ayudarnos unos a otros. Amén. Aquí no recibimos diezmo. Esto es totalmente gratuito. Pero sí nos enseña papá a ayudarnos unos con otros. ¿Ves? Muy importante. Mira esto. Así que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿de cuándo? De aquí en adelante. Ahorita, desde ya, que estamos entendiendo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. O sea, eso es perdón. ¿Eh? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo resucitado y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ves? Cuando tú vas a reconciliar una persona con otra, no tienes que llevar el mensaje, no, ya te perdonó, ya no ha pasado nada. Pero si nosotros venimos, no, resulta que eres pecador. Entonces, ¿cuándo te vas a reconciliar con Dios? Si te crees que eres pecador, ¿cuándo te vas a reconciliar con Dios? No, ya Dios no te está viendo como pecador. Ya Dios te perdonó tus pecados. Empieza ahora una nueva vida con Cristo, Señor nuestro. ¿Sí o no? Que Dios estaba en Cristo como Cristo hoy está en vosotros, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pablo dice aquí que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Se lo voy a tomar en cuenta yo? ¿Y ustedes? Entonces no podemos llamar a nadie pecador. Así que somos embajadores, como Cristo hoy está en nosotros reconciliándonos el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos por medio de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora bien, ¿en qué consta esta reconciliación? En entender que conocer la voluntad de Dios es nuestra santificación y que por nuestra reconciliación, gracias al sacrificio de Cristo, hemos obtenido el perdón de pecados y por lo tanto debemos de ser agradecidos con Dios, el Creador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Como está escrito en Romanos capítulo 5, versículos 1, 2 y 5. Pues por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Cristo bendito. ¿Quiénes están justificados por la fe? Yo lo recibo. Amén. Nosotros estamos justificados por la fe. Por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia. ¿Cuál es la gracia? La que tiene Pablo, el apóstol de gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿el amor de quién? De Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está entonces el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué en muchas congregaciones por ahí está el ministro? Espíritu Santo, ven a mí, porque está en falta de conocimiento. El Espíritu Santo está en ti. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Mire cómo dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, ¿dónde están los hijos de Dios? Amén. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? Yo lo recibo. Por eso mi vida tiene que ser transformada. ¿Y quién es el que la está transformando? Un hombre. En ninguna manera, sino la palabra de Dios, el verbo que se nos metió por dentro. Ahora tenemos en nuestra mente y puesto en nuestro corazón la ley de Dios. No la ley de Moisés, sino la ley de Dios. No las tradiciones, sino la ley de Dios, el amor. Y el amor echa fuera todo temor. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Bueno, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Abba Padre. Pasamos una bolsita que está ahí. Se te cayó el pañuelo. Se llama la Universidad América. Abba Padre. Matías, mira esta vez con mi capa. Mira, si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con su riqueza en gloria. La gracia y la paz de mi Señor nos acompaña. Recuerden cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Cada uno de vosotros ponga algo aparte para que cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesta de generosidad y no de exigencia ni de Dios, ni de Cristo, ni de Pablo, ni mía, sino que esté presta de generosidad y cada uno dé a su hermano. ¿Me entiendes? Como Dios nos manda. Así está escrito en el libro histórico de Hechos. Eso está en primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Y en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35, que dice que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Abba Padre, con los frutos, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad, los declaro prosperados con toda prosperidad, los declaro con una moral intachable y el Espíritu de Dios en todos vosotros efervesciente. Amén. Abba Padre. Gracias, amado. Esa luz del Salvador, Cristo bendito, Cristo bendito. A Cristo el Rey. Se oye. Bienvenido. Porque somos unidos, llenos de su amor. Padre,
de un caso. No los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo En Hebreo 2:14, si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brilla más que el sol, los ángeles se te activan, se ve bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brilla más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. cuando brilla más que el sol, Ya no condenas a nadie, llamándole pecador y haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es Dios nuestro Señor, Del que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. para reinar en vida. Para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Para papá. Allá arriba, por ti creer, por ti creer, por ti creer. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado Este sábado te invito a ayunarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que ella tuviera, Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que en ella anduviera, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera Que la vida te la dio. para que ella me tuviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que en ella anduvieras, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el
remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente. nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, el Señor, mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. El Señor, mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Para que papá Dios nos quiera Y no dé muchos regalos, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera. Y no dé muchos regalos, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre.